Nuevamente, muy buenos días a todos. Bienvenidos cada uno. Bueno tenerles aquí en este, bueno, otro puente más. Bueno, este año hay bastantes. Estamos en una serie de predicaciones donde hemos buscado identificar en el Evangelio de Juan cómo el Señor Jesús se presentaba a sí mismo, para conocerle más. En esa búsqueda que todos queremos conocer cada día más a Jesús, ¿cierto? Él mismo se presenta ahí, a veces en medio de nuestros deseos e intenciones no sabemos bien qué es esto, quién es Jesús, qué es lo que busca para cada uno de nosotros. Hoy estamos terminando, son 7 yo soy que hay en el Evangelio de Juan. ¿Cuál nos corresponde hoy? La vid verdadera. ¿Se acuerdan de algunos otros yo soy? El pan de vida. ¿Qué más? El buen pastor. El camino, la verdad y la vida. Bueno, ahí va. Muy bien. Hoy vamos a ver a Jesús como la vid verdadera. Cómo es importante permanecer en Jesús. A propósito, la próxima semana iniciamos una nueva serie de predicaciones, 5 prédicas, que surgió de una inquietud, o más bien de una pregunta que hizo el pastor Rubén Ramírez hace un tiempo. No sé cuántos estuvieron cuando tuvimos un tiempo de oración, que él estuvo aquí, un buen grupo. En un tiempo de oración que él estuvo aquí dirigiendo, fue muy especial, él preguntó a la comunidad y le dijo: oiga, ¿ustedes les han enseñado alguna vez cuáles son esas, llamémosle, armas espirituales? Tenemos un enemigo que busca que nos desanimarnos, busca que nos apartemos del Señor. Sabemos que en Cristo somos victoriosos, pero él dijo: ¿alguna vez a ustedes les han enseñado y eso cómo hace uno para reconocer cuándo es el enemigo el que está queriendo desanimarnos, cuándo no? ¿La Biblia qué dice al respecto? Y la gran mayoría miró como... Y bueno, yo pensaba y revisaba la historia de prédicas en la colina y jamás he hecho una serie en eso. Entonces la próxima serie se va a llamar Exponiendo al enemigo. 5 prédicas. Algunos dicen: no se asusten, uy, esas cosas. No, en el Señor tenemos victoria, pero hay que saber como cristianos qué es las herramientas que el Señor nos da y cuál es nuestro papel. Y otra cosa también muy importante, créanme, en esa serie vamos a darle mucho más la honra y la gloria a nuestro Dios. Esta no va a ser una serie que obviamente tenemos que hablar del enemigo que nos quiere confundir, pero no vamos a hablar más de él que el Señor, ni le vamos a dar a él la importancia que él quiere tener en las vidas nuestras. No. Perdón, el importante va a ser Jesús, el importante va a ser nuestro Dios, pero tenemos que conocer cómo debemos enfrentarnos, si es nosotros, si es el Padre, en fin, ¿qué debemos hacer? Exponiendo al enemigo en las próximas 5 prédicas, y la próxima semana vamos a hablar específicamente, vamos a usar 5 de los títulos que el enemigo usa en la Biblia, o con el cual es mencionado en la Biblia. El próximo domingo, ¿cómo empezó? El primer nombre que tuvo el enemigo, ¿saben cuál fue? Lucifer. ¿Qué es? Y bueno, todo esto. Eso es la próxima serie. Es muy importante. No es lo principal en la vida cristiana, pero sí tenemos que tener claro qué hacer frente a las acechanzas del enemigo. ¿Bien? Entonces estemos orando por esta serie. Vamos a orar porque la palabra de hoy nos edifique, nos muestre la importancia de permanecer en Cristo. Oremos. Señor nuestro, gracias por tu palabra.
porque tu palabra nos muestra quién eres tú. Por estos yo soy que hay en el Evangelio de Juan. Permítenos a cada uno de nosotros permanecer en ti, reconocer que tú eres la vid verdadera, que necesitamos depender de ti en todo momento. Señor, ayúdanos a hacerlo en medio de nuestras dudas, en medio de nuestras luchas, de nuestros problemas, a permanecer en ti, a dar mucho fruto, Señor. Rogamos esto en tu nombre, Señor Jesús. Amén. ¿Qué es permanecer? Y vamos a leer el pasaje, los primeros 8 versos del capítulo 15, donde el Señor Jesús se muestra como la vid verdadera. Dice así: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Toda rama que en mí no da fruto, la corta, pero toda rama que da fruto, la poda, para que dé más fruto todavía. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí como yo en él dará mucho fruto. Separados de mí no pueden ustedes hacer nada. El que no permanece en mí es desechado y se seca. Como las ramas que se recogen, se arrojan al fuego y se queman. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. En este pasaje el Señor Jesús muestra que es muy importante permanecer en Él. Es definitivo, es vital por varios aspectos. Veamos, por ejemplo, el verso 5. El que permanece en mí como yo en él dará mucho fruto. Separados de mí no pueden hacer nada. Es decir, si no permanecemos en Jesús, nuestra vida de trabajo, nuestra vida de responsabilidades, lo que hacemos a diario se ve afectado. No sé si en ocasiones uno se muestra y dice, bueno, no sé, este mes, este año no ha sido como tan productivo. En las cosas que tú haces en tu tiempo, diariamente, dice, permaneciendo en Jesús, si estamos en Él, vamos a dar más fruto. O sea, permanecer en Jesús afecta lo que hacemos diariamente, nuestro trabajo, nuestro estudio, nuestras responsabilidades. Verso 6 dice, el que no permanece en mí es desechado y se seca, como las ramas que se recogen, se arrojan al fuego y se queman. Quiere decir que este pasaje está hablando, quien no permanece en Jesús, pues básicamente tiene en peligro la eternidad. Dice ahí, quien no permanece a mí es sacado, es echado fuera. Afecta nuestra eternidad. Verso 7. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Es decir, permanecer en Él afecta nuestra comunicación con Dios. Es diferente la respuesta a la oración, nuestra comunicación con Él, si permanecemos o no permanecemos en Él. Dice, si permanecen en mí, pidan lo que quieran y se les concederá. Pero también, Primera de Juan, versos 3 al 6, lo voy a leer para ustedes, dice, todo el que permanece en Él no practica el pecado. Todo el que practica el pecado no lo ha visto ni lo ha conocido. Esto está en la carta de Juan, primera carta de Juan, capítulo 3, verso 6, donde dice, bueno, hasta nuestro caminar con Dios se afecta. Quiere decir que si uno no está caminando con Él, pues tiene más posibilidad de pecar. Y en la medida que pecamos nos apartamos con Él. Por lo tan importante permanecer.
Permanecer unidos a Jesús nos da fortaleza, nos da vida espiritual. Necesitamos, dependemos de Él. Este pasaje el Señor Jesús lo estaba haciendo énfasis a sus discípulos. Ya pronto iba a ir a la cruz. Porque una y otra vez los discípulos le conocían más su aspecto de maestro. Y Jesús dice, mire, es que no se trata que yo sea solamente un maestro o un buen maestro. Es que ustedes necesitan depender de mí. No solamente saber algunas enseñanzas, sino estar unidos a mí. Jesús está diciendo, yo no soy solamente el maestro, soy el que les va a dar vida espiritual. Por eso Jesús mismo dice, yo soy la vid verdadera. Porque Jesús utiliza esa figura de la vid verdadera. La vid en la Biblia es el símbolo del pueblo de Dios. El pueblo de Dios desde el Antiguo Testamento era considerado como la vid del Señor. Pero aquí Jesús básicamente está diciendo, miren, el pueblo del Señor, ser judío, miren, ¿sabe qué? Eso falló. La vid verdadera soy yo. Veamos algunos versículos que identifican al pueblo del Señor, a Israel, como la vid. Salmo 80, el salmista Salmo 80, verso 8 dice, de Egipto trajiste una vid, expulsaste los pueblos paganos y la plantaste. Hablando del pueblo de Israel. Pero miren cómo se encontraba el pueblo de Israel. El salmista, más adelante, Salmo 80, versos 14 al 16, dice, vuélvete a nosotros, oh Dios Todopoderoso, asómate a vernos desde el cielo y brinda tus cuidados a esta vid. Es la raíz que plantaste con tu diestra, es el vástago que has criado para ti. Tu vid está derribada, quemada por el fuego, a tu reprensión perece tu pueblo. Era un momento donde el pueblo de Israel, ¿qué había pasado? Se había apartado del Señor. Y el pueblo de Dios le rogaba a él y decía, acuérdate, nosotros somos la vid que tú plantaste. El salmista estaba mostrando las repercusiones de apartarse de él. Lo que dijo el Señor Jesús está también aquí en el Salmo 80. Tu vid está derribada, quemada por el fuego, a tu reprensión perece tu pueblo. ¿Qué dijo el Señor con respecto a las ramas que no dan fruto? Él es la vid. Si no damos fruto, pues se corta. Vean nuevamente versos 2 y el 6 lo que dice. Toda rama que en mí no da fruto, la corta. Pero toda rama que da fruto, la poda, para que dé más fruto. El que no permanece en mí es desechado y se seca. Como las ramas que se recogen, se arrojan al fuego y se queman. Israel no había dado fruto y el Señor se había apartado. Otro profeta en el Antiguo Testamento había mostrado esas. Dice, Israel era una vid frondosa que daba fruto a su antojo. Pero cuando más aumentaba su fruto, más altares se construían. Cuando más prosperaba su país, más hermosas hacían sus piedras sagradas. Su corazón es escurridizo, pero tendrá que cargar con su culpa. El Señor destrozará sus altares y devastará sus piedras sagradas. Aquí básicamente el profeta está diciendo, no es que Israel no esté dando fruto, sino está haciendo fruto como malo. Porque está separado del Señor, por lo tanto se han dedicado, están pensando solamente en ellos, no están dependiendo del Señor. Por lo tanto el Señor se apartó. Básicamente Jesús está diciendo, necesitamos depender de Él. Le está diciendo a sus discípulos, no soy solamente el maestro. Su vida espiritual depende, nuestra vida espiritual, tu vida espiritual, dependemos que estamos unidos con Jesús.
Por eso no solamente es, bueno, yo acepté al Señor en algún momento, sino constantemente estar unidos a Él. ¿Qué es eso de permanecer? Es algo activo. El pueblo de Israel nunca era obligado a permanecer. Tú y yo no somos obligados a permanecer. Como lo dice más adelante, permanecemos en Él por amor, porque le conocemos, porque lo amamos, queremos estar ahí. Depender de Él. Nuestra vida espiritual depende de estar unidos. Muy importante es, y pone este ejemplo de jardinería, ellos conocían mucho sobre todo de la planta de la vid, por el tipo de vegetación que hay allí. Y a veces pensamos, pues yo no sabía esto en jardinería y en botánica, que las ramas son las que, por decir algo, chupan, ¿cierto? La savia o algo así. No es así, es la planta, el tronco, la parte principal, la que distribuye, la que da, no es que ella chupa, sino la que él, es la planta en sí misma, el tronco, la parte principal, la raíz, lo principal, distribuye, no es que las ramas chupan, sino que distribuye. Necesitamos estar unidos a Él. ¿Cómo permanecemos? ¿Cómo se permanece en Él? Varias cosas que espero que hoy estemos revisando. ¿Cómo permanecemos en Él? Lo dice en este pasaje. Pues algunas cosas prácticas. Si tú has empezado la vida cristiana, un paso que en algún momento muestra que yo permanezco en Jesús es el bautizo. Esa es una forma en que yo digo, sí, yo estoy allí. Por eso, no sé aquí cuántos estén bautizados, no sé, pero esa es una forma de permanecer. ¿Saben cuál es otra forma que el Señor ha dado a su iglesia para permanecer? La Santa Cena, la vamos a tomar hoy. Por eso no es solamente algo que hacen por ahí cada mes. Es el momento donde decimos, necesitamos de Jesús. Es el momento de reflexionar y decir, un momentico, ¿me he apartado de Él y estoy pecando? Debo arrepentirme. El momento de la cena es un momento para decir, un momentico, para renovar. Señor, yo quiero permanecer. Por eso se hace con frecuencia, con alguna regularidad donde yo digo, yo quiero. Y tú y yo venimos a la cena y decimos, no solamente porque es un momento místico o algo así, sino porque decimos, aquí estoy, Señor. Otro mes. Señor, tengo pecados aquí, perdóname. Uno puede hacer oración de arrepentimiento en cualquier momento, no tiene que ser la cena. Pero es una forma donde cada mes, por lo menos lo hacemos aquí, cada mes le decimos, Señor, aquí estoy. Yo permanezco en tus caminos. Por eso es importante participar de la cena. Tener un momento de comunión, de confesión. No es solamente hay algo no, es mostrar, Señor, aquí estoy. Otra vez. Diariamente, ¿cómo mostramos que permanecemos en el Señor? Con el devocional. Porque el asunto no es, bueno, no eso. Yo hago por ahí un devocional al mes y es necesario hacerlo diariamente. Nuevamente, es ese momento donde digo, Señor, con tu palabra, que dice el texto bíblico, tu palabra me limpia. Tu palabra es la forma que me dice, aquí estoy. ¿Qué debo hacer hoy en mi trabajo, con mi familia, con esta situación? Aquí estoy. Es una forma de decir, estoy permaneciendo. No es otra de las formas, o la forma que muestra el texto bíblico, dice es a través de la obediencia. Dice, si me aman y realmente permanecen en mí, pues realmente me obedecen.
La obediencia es importante. Creo que a veces uno se va apartando, alguno tiene algunos momentos difíciles, pero es importante decir, aquí estoy. Es como un día encontraron a un niño dando vueltas en su bicicleta, en su triciclo, porque realmente era pequeño, dándole vueltas y vueltas al conjunto, y vueltas, y daba vueltas, y vueltas, y vueltas, y vueltas al conjunto, hasta que el portero dijo, pues ese niño ya lleva como 20 veces, dale vueltas, hasta que el portero le dice, no sé, Juanito, todos los de los cuentos se dicen como son Juanitos, Juanito, ¿y usted por qué? Vueltas y vueltas, dice, señor portero, es que yo me quiero escapar de la casa. Sí, he decidido que me voy a escapar de la casa, sí, pero pues, ¿por qué da vueltas y vueltas? Ah, porque es que mi papá me dijo que yo jamás me podía salir del conjunto. Creo que así uno de vuelticas, y vueltas, y vueltas, y vueltas. Uno tiene que en algún momento decidir, pero mi papá me dijo que jamás me voy a salir del conjunto. Puede estar peleado, puede estar rebelde, puede estar lo que sea, pero aquí estoy, porque mi papá me dijo que no me salga. ¿Cómo sabes tú, dice el Señor aquí en esta ilustración, que estás permaneciendo en Jesús? ¿Cómo? Si da fruto. Y ahí es donde dice el Señor Jesús, la segunda parte del primer versículo, dice, yo soy la vid verdadera. O sea, yo soy el que realmente les da vida espiritual para que den fruto. Yo soy. Miren, no es una religión, no es por ser judío, por haber nacido en una familia cristiana, una familia judía, lo que sea, es porque permanecen en mí. Yo soy la vid verdadera. Uno puede entender este discurso, si lo miras desde esa perspectiva, lo chocante que era para los judíos. Es decir, que cuando Jesús se parece, yo soy la vid verdadera. Ellos decían, porque ellos pensaban que no, la vid era estar ser parte del pueblo de Dios, ser judío. No, yo soy la vid verdadera. A propósito, pues yo hace poco relativamente caí en cuenta, cuando uno habla la vid y ponen este ejemplo de la vid, yo siempre me imagino como una planta. Pero resulta que el término es un término colectivo. La vid no está hablando de una planta, está hablando del viñedo. Es decir, permanecer en Jesús significa formar parte de una comunidad. Cuando Jesús habla de la vid, no está hablando de una plantica que, no, yo solo allá, yo tengo al Señor allá solito, el Señor y yo, no. La vid, nadie se le ocurre cultivar una vid poniendo planticas separadas. La vid es un viñedo. Cuando Él da el ejemplo de que el que permanece en mí, está hablando de un colectivo, no solamente de una persona, sino de una comunidad. ¿Y quién es el Padre entonces? Según el labrador. Y el labrador hace dos cosas. ¿Qué hace según este ejemplo? Hace dos cosas, fundamentalmente. Las que no dan fruto y las que dan fruto las poda. Fíjense que hay una sutil diferencia. En primer lugar, en este ejemplo, la labor del labrador es cortar las ramas que no dan fruto. Toda rama que en mí no da fruto, la corta, dice el verso 2. Es removida. Yo quiero llamar su atención en algo muy importante. Fíjense que dice, toda rama que en mí no da fruto. Quiere decir, primero, que está de alguna forma medio unido a
a la vid, porque no está hablando, por eso es otra cosa, a veces decimos, es que el Señor Jesús está hablando de los que no creen en Él. No, 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 no. Está hablando de los que dice que son, que los que alguna vez le han aceptado, pero no se ve. No se ve el fruto, o sea, dice, todo que está dice, están en mí. Toda rama que en mí no da fruto. Es decir, puede haber un cristiano que no da fruto. Recuerden que la planta es la encargada de dar la savia. Es decir, algo está mal en esa persona si no da fruto. Porque si está unido a la, debe dar fruto. La idea aquí cuando dice que es cortada, no es lo mismo que podada. El término aquí que es cortada es un poquito más como, digamos, más fuerte. Es como arrancada. Es como, esto no, es como desechada. ¿Qué fruto espera el Señor de ti y de mí como rama? El fruto del Espíritu, por ejemplo. ¿Se acuerdan de cómo es el fruto del Espíritu? Amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad, dominio propio. Eso espera Él. Si estamos, pero ¿se ve eso? Pues cada uno debe preguntarse hoy. ¿Se ve eso en tu vida, en mi vida? Otro fruto que en la Biblia está también son las buenas obras. Sí, también forma parte. No son lo que da la vida espiritual, pero un fruto es las buenas obras. Esta parte forma parte allí de la bondad. Otro fruto que el Señor Jesús le anima a sus discípulos es otros discípulos. La pregunta es, ¿tú te estás multiplicando en otra persona? ¿Estás dando fruto? ¿Hay otros creyentes? ¿Otras personas que están acercándose a Él por tu testimonio, por tu vida, por tu ejemplo? ¿Hay alguien? Y esto es, debemos pensar. ¿Qué pasa con las ramas que no dan fruto? Son arrancadas. El Señor Jesús está advirtiendo, pero hay otra forma también. Dice, y los que dan fruto, los podan. Que igual, pues, ninguna planta me ha dado como la respuesta, pero yo cuando yo las podo le pregunto a mis plantas, a las que yo siembro, ¿cómo se sienten? Pues no me han respondido ninguna. Pero yo creo que cuando yo las podo, pues, ¿usted no ha visto una mata recién podada? Es como fea, no es lo mismo, no es cierto. Inclusive hay algunos que tienen flor y uno como que le da cosa, como, ¿cierto? Le preguntaba a un jardinero experto judío, a propósito, ¿cuál es el truco, cuál es la recomendación con las rosas? Me gustan las rosas, en la casa hay una. ¿Cómo es? Mire, el mayor problema de aquellos que cultivan rosas es que se quedan cortos en la podada. Generalmente deben ser mucho más, la rosa debe quedar pelada, más para que dé mejor flor. Y el Señor dice, es muy interesante, no dice, y el que da fruto ese lo va a consentir toda la vida. ¿Qué dice? Lo poda para que dé más fruto. Y algunas veces, al menos en el griego, la palabra también significa limpiar. Eso nos aclara más el sentido.
Señor a veces nos poda porque necesita limpiar otras cosas. Primera de Pedro 4:12 dice: queridos hermanos, no se extrañen del fuego de la prueba que están soportando, como si fuera algo insólito. No sé si estás pasando por un periodo de prueba. Qué bueno que la poda no son todos los días, ¿cierto? Pero la poda es un periodo largo. Ustedes se han dado cuenta que la planta demora un tiempo, ¿no? Pero dice Primera Pedro: ¿y ustedes por qué se sienten como, ay, por qué les extraña? Dice ahí, queridos hermanos, no se extrañen. Hebreos 12:11 dice: ciertamente ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable, sino más bien penosa. Sin embargo, después produce una cosecha, está pensando en esa misma imagen, de justicia y paz para quienes han sido entrenados por ella. La poda tal vez no nos gusta, ¿cierto? La pregunta que hoy debemos hacernos, que hoy vamos a tomar la cena, si estás pasando por algún sufrimiento, por alguna prueba, la pregunta es, eso es señal de dos cosas. Que bueno, no siempre en la vida tenemos pruebas, pero si estás pasando por una, pregúntate. ¿Es señal más bien de que el Señor quiere arrancar porque no estás dando fruto? ¿O es más bien una prueba que estás dando fruto, pero el Señor quiere que des aún más fruto? Es diferente, ¿cierto? Jesús básicamente les habla a los discípulos diciéndoles: miren, es necesario que permanezcan, pero distingan dos cosas. Primero, ¿quién es el sembrador? Perdón, el labrador, el Padre. También creo que tenemos que tener en cuenta lo siguiente: no todos los sufrimientos que estamos viviendo es porque es por la acción del Padre. A veces es por nuestra propia rebeldía, ¿cierto? Es por nuestra propia rebeldía. Pero hoy sí te animo a decir, bueno, el Señor, cuando ve tu vida, ¿será que quiere decir, no, nada que da fruto? Y aquí la exhortación es a todos nosotros: ¿cómo así? ¿Cuánto lleva usted de cristiano? ¿Y nada? ¿Ese carácter igual? ¿Dónde están sus discípulos? ¿Dónde? El Señor Jesús dice: tranquilos, quédense cómodos, porque no, tranquilos, porque de todas formas están ahí unidos a la vida. Según esto que dice, llega un momento en que el Señor dice: esto afecta. Las ramas que no están produciendo nada están recibiendo vida que a otros les podía ir mejor. Miren, el Señor tiene un límite frente a los que no producen fruto. Es importante revisar hoy. Hay un fruto que el Señor quiere que yo dé y yo estoy como que no. Pero también es diferente, y quiero que examines tu corazón. Si de pronto la prueba que estás viviendo es una prueba, pero de poda, es diferente, ¿cierto? Porque el resultado de esa prueba va a ser ¿qué? Limpieza, mayor fruto. Y creo que la actitud nuestra entonces es, bueno, creo que es como las plantas. Que bueno, las plantas
hasta ahora ninguna, también de las plantas que yo tengo, en algún momento dice, no, 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 no me va a podar, no me va a podar. No, 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 ahora sí, no, 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 pues. Ellas no resisten la poda. Hoy el Señor te invita a ti, me invita a mí a permanecer en Él. Quisiera que miráramos Mateo 22, 37 al 40. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente, le respondió Jesús. Este es el primero y más importante de los mandamientos. El segundo se parece a este. Ama a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Está en Mateo 22. En este capítulo 15 también de Juan dice, miren, el mandamiento tiene que ver con obedecer, y uno obedece si ama a Dios. O sea, para permanecer lo más importante es amar a Dios. Hoy es un momento para reflexionar y arrepentirnos y decir, Señor, yo quiero permanecer. Y si estás viviendo una prueba, piensa. Tal vez es el momento de decir, Señor, un momentico, me arrepiento. Me estoy alejando de ti, por lo tanto no estoy dando fruto. Voy a depender de ti. O también, esa prueba puede decir, Señor, gracias porque estás poniendo tu mano en mí para que crezca mejor. También por eso debemos orar. Y hoy vamos a tomar la cena del Señor en ese sentido. El Señor Jesús dice, yo soy la vid verdadera. Por eso uno de los símbolos de la cena es también el vino. Fruto de la vida. Vamos a tener un tiempo para orar en silencio y revisar si nuestra vida es una vida que da fruto o es una vida de esas como inconstantes. Y también decirle tal vez al Señor, Señor, sé que estoy pasando por un periodo de poda. Dame la fortaleza, la sabiduría, la paciencia para esperar ese abundante fruto que vas a dar en mi vida. Oremos allí, en silencio. Pidamos perdón por nuestros pecados. Y en oración cada uno otra vez, si es el deseo, podemos decirle, Señor, quiero permanecer. Quiero permanecer. Algunos tal vez le dirán, no me arranques de la vida. Otros tal vez dirán, Señor, dura carga es las pruebas en este momento. Dame la fortaleza para que no lo sea. Y pueda aceptar y aún tener gozo en medio de la poda.